Tintes naturales. En primer lugar debemos preguntarnos, ¿qué son los tintes naturales? Estos son aquellos que obtenemos de la naturaleza. Pueden venir de los vegetales, de los minerales e incluso de los insectos, como veremos más adelante. A diferencia de los tintes sintéticos, que son los que utilizamos la mayor parte del tiempo hoy en día, estos no tienen tantos químicos y son más sostenibles. Además de que desde tiempos ancestrales han sido utilizados para teñir fibras, para teñir lienzos y diferentes piezas que vamos a ver a lo largo de la historia. En primer lugar, hablemos de los orígenes y la evolución. Los primeros rastros de los tintes naturales los observamos en la cultura china, alrededor del año 2600 a.C. Fueron los primeros en inventar la tinta utilizando hollín, y también incluían elementos aromáticos y otros pigmentos vegetales naturales. Después, en Egipto, se encuentra en la tumba del rey Tutankamón rastros de pigmentos de colores, y después se menciona como una de las primeras apariciones del concepto de tinte la ropa de Alejandro Magno, que decían que era de un color púrpura. Después, pasando la Edad Media, podemos mencionar el surgimiento de la tinta ferruginosa, que era una tinta hecha de, como su nombre lo indica, de hierro. Entonces era bastante utilizada en la época en manuscritos y en documentos importantes hasta el siglo XIX, ya que era bastante resistente y duradera. Respecto a los tintes naturales, podemos hablar de los usos y beneficios, entre los cuales tenemos la facilidad de teñirlos, la facilidad de usarlos para teñir diferentes sustratos y especialmente fibras y telas, como la lana, la seda, el algodón, el yute, el cáñamo. Y entre otras ventajas tenemos la sostenibilidad, ya que no contiene químicos como los tintes sintéticos que vemos hoy en día, y tienen colores naturales que favorecen a todos los tonos de piel, hablando del tema de telas. En el ámbito artístico son ideales para experimentar y teñir con diferentes acabados, papeles, también lienzos, además de telas, como ya lo hemos mencionado. Es una herramienta que nos ayuda a experimentar bastante con el uso de desarrollo de técnicas de color. Ahora, hablando de los tipos de tintes naturales, iniciamos con los tintes que vienen de origen vegetal, es decir, de las plantas. Entre los más populares tenemos al índigo, que es extraído de la planta Indigofera tinctoria y tiñe de un color azul intenso. Después tenemos la planta rubia, que proviene de una raíz y crea tonos naranjas y rojizos. Después tenemos a la cúrcuma, que es bastante popular también en la cocina, justamente por ese color amarillo intenso con el que tiñe, y obviamente se puede utilizar para teñir telas y otros sustratos. Después también podemos mencionar al nogal, que es el árbol del que proviene la nuez, y justamente de la cáscara de la nuez proviene el colorante que se llama juglonia. Después hablamos de tintes de insectos. De los más populares son la cochinilla, que produce un rojo intenso, que se utiliza en la cosmética generalmente. Estos labiales que tienen colores rojos intensos pues son derivados en muchos casos de esta cochinilla. Después tenemos la grana de escarlata, que es otro insecto que también nos provee tonos rojos y púrpuras, que también es utilizado en la cosmética, pero en menor cantidad. Ahora, hablando de tintes minerales, mencionamos dos. Hay bastantes, pero mencionamos dos principalmente. El ocre, que crea un amarillo intenso, y justamente vamos a ver el nombre de ocre en bastantes tubos de pintura. Es decir, nosotros revisamos nuestras pinturas acrílicas o en muchos casos nuestras acuarelas, y generalmente hay un tono llamado ocre por este mismo pigmento mineral. Después tenemos la malaquita, que también es un pigmento que proporciona un color verde brillante y es bastante popular para el tema de joyería, también la malaquita, por el color tan predominante que tiene. Ahora, hablando de las consideraciones ecológicas, como ya lo hemos mencionado, los tintes naturales son mucho más sostenibles que los tintes sintéticos. Más allá de la recolección, que en muchos casos es más sostenible, es decir, se utilizan medios mucho más amigables con el medio ambiente, son biodegradables y no contienen compuestos orgánicos volátiles, o COV como se los conoce, que se encuentran en muchísimas tintas sintéticas.
Además que la producción de estas tintas, el uso del agua, después la manera en la que se recolecta son mucho más sostenibles para el impacto ambiental que producen. Esta es la información que hemos recopilado sobre las tintas naturales. Muchas gracias.